Estoy aquí en la colonia Roma, un lugar donde antes vivían familias mexicanas de clase media, pero que ahora está dominado por jóvenes millennials de Estados Unidos, que no encontraron mejor solución para las cada vez más impagables rentas e hipotecas de su país que venir aquí, a este país donde sus dólares rinden más. Este video tendrá un final inesperado, se los aseguro. Nuestro mundo cambió muy rápido. Los edificios que les estoy mostrando se construyeron para obreros, para la clase trabajadora. Hoy son un lujo que solo la clase media urbana y algún que otro extranjero se pueden permitir. Hoy hablaremos de los millennials, a los que han apodado la generación que vivirá peor que sus padres. Y la verdad, parece que este apodo es realidad. Se casan menos, se divorcian más, no logran comprar su propia casa, no duran mucho en cada trabajo al que llegan, no tienen especial interés en la política y tardan mucho más en poder salir de la casa de sus padres. Y eso si es que lo logran alguna vez. Tal como dice el sociólogo Eugenio Tironi, no viven la precarización del mercado laboral como una amenaza, sino más bien como una condición prácticamente natural. Es decir, a pesar de tener una fama de ser demasiado quejumbrosos, pues al final siempre se resignan, porque tampoco es como que tengan muchas opciones. Por eso yo les pregunto, ¿cómo es que la generación a la que le tocó el internet, la computación e información masiva en la palma de sus manos, terminó así? Y aún más importante, ¿qué va a pasar con todos ellos? O mejor dicho, con todos nosotros. Este video se tratará de responder ¿qué pasó con la generación de las promesas rotas? Y más importante, ¿cuál es su futuro? Me dicen que debería de fumar más hierba, lo cual no me gusta. O que debería de hacer algo bueno por ti, lo cual me gusta tanto que es prácticamente lo que hago todos los días. El problema es posiblemente que hago demasiadas cosas buenas para mí y me he convertido solo en eso, en un millennial decadente sin valores ni principios, excepto el consumismo que me aconsejan los demás. Lauren Euler. Los millennials son vistos como esa generación centrada en el placer inmediato, en todos esos gustos pequeños, estos restaurantitos con foquitos, lucecitas, todas esas experiencias instagramiables. Incluso hasta un economista explicaba que la razón de que los millennials no pudieran comprar una casa era porque se gastaban todo en tostadas de aguacate. Y hay que decirlo, la verdad es que hasta cierto punto sí, tienen algo de razón, porque tal como dice la frase de hace un momento, en muchos casos sí, la única satisfacción a la que pueden acceder es la de los bienes de consumo, más no los bienes de patrimonio. Cuando hablamos de millennials, seguro que hay alguien que se llegue a imaginar a un joven con el pelo de colores, con ropa estrambótica y todo eso, pero la verdad es que ya todos los millennials ya son trabajadores, están en su vida laboral. La mayoría de los que vas a ver usan traje, corbata, van por ahí, están caminando en este momento en la calle para dirigirse a su trabajo o salir de su trabajo. Somos una generación experta en disfrazar sus problemas de falso optimismo, todo como un mecanismo de autodefensa. Sí, hablamos mucho de invertir en experiencias en vez de invertir en cosas materiales. Solemos decir que sí es acá por un aspecto más trascendental y lo demás. Lo cierto es que detrás de eso no es que haya realmente un espíritu anticonsumista o la gran conciencia que tanto se engalana en redes sociales, sino por la obvia realidad de que en realidad es para las únicas cosas que le alcanzan a la gran mayoría. Viajes, comidas instagramiables, experiencias de redes sociales, toda esa atención que nos dan en los posts, para eso sí nos alcanza, eso es en lo que más nos centramos. Pero ya saben, cosas realmente importantes para la vida como tener tu propia casa, tal vez tener la seguridad de que vas a tener de qué vivir en tu vejez, pues eso no. Así que sí, tiene mucho sentido que seamos la generación del no, yo no me preocupo tanto por lo material, eso no me interesa, eso es superfluo. Pues sí, porque en gran mayoría no lo tenemos. Esto es lo que decía Byung-Chul Han. Hemos aprendido a explotarnos a nosotros mismos y llamarle a eso autorrealización. En otras palabras, esto de nunca podré tener una casa es un qué bueno, no tengo que arraigar, soy libre de viajar. El no tener seguridad para tu futuro y tu retiro es como de bueno, así tengo que probarme mismo que realmente lo valgo. Casi todo empezó en 2008, cuando un grupo de financieros decidió hacerse muy rico aprovechándose de una burbuja financiera, que al reventar devastó al mundo entero con una de las peores crisis económicas de la que todavía no nos recuperamos. Por lo que de hecho sí que está documentado, los millennials tienen menos dinero del que tenían sus padres cuando tenían su misma edad. Y obviamente también es un tiempo en que los precios de la vivienda son todavía mayores. Y eso solo es el principio, porque además hay que sumarle una cuarentena y una gran inflación que empezaron en 2020.
Así que ese es el primer punto, una generación encerrada en el presente. Cuando el futuro no es una promesa, es una amenaza. Creo que pocas cosas ejemplifican más la identidad millennial que el consumismo. Pero esto no es una elección que se haya querido así. No es como que las personas hayan dicho, sí, las tiendas queremos que sea nuestra identidad. Es que las demás identidades parecen inciertas. Esto ya lo decía en el video de cómo comprar tu propia casa, y es que comprendo por qué hay tanto desarraigo político entre los jóvenes. Si no tienes casa, pues ¿por qué te va a interesar el barrio donde vives? Literal, en un año o en unas semanas podrías estar fuera buscando otro lugar donde rentar. No tiene sentido. Así que no se vive en los lugares como un lugar al que perteneces, sino como un lugar donde temporalmente resides. Lo único de lo que realmente eres dueño es de todas esas pequeñas cosas, todos esos pequeños artilugios, experiencias y fotos de redes sociales. The last generation's worst fears becomes the next one big great entertainment. O los peores miedos de la última generación se vuelven el entretenimiento de segunda de la siguiente generación. Barbara Kingsolver, Flight Behavior. Mientras la generación X mostraba su profundo descontento con su mundo y su sociedad a través de películas como El Club de la Lucha o la música grunge, donde despreciaban todo eso de tener una vida aburrida, dominada por los objetos materiales y la monotonía de un trabajo demasiado estable, los millennials realmente no tienen algo similar. Muy por el contrario, ven como tonta a la generación X por andarse quejando de tener una vida acomodada, que sí, aunque era muy aburrida, también tenía lo que muchos desean hoy, estabilidad. Esto es como una enfermedad cíclica generacional. Lo que las generaciones pasadas veían con terror, con tristeza, las generaciones actuales pues lo ven como un paraíso. Sí, eso ya lo veíamos en un video pasado, donde eso de vivir en un espacio muy pequeño, pues se veía mal, lo veían como una señal de pobreza inequívoca. Hasta decían, no parece casita del Infonavit. Y que ahora, pues según la propaganda, según la publicidad, resulta que es la cosa súper de moda entre los jóvenes, que casi se pelean para poder tener ese microespacio, porque ahora los jóvenes rechazan ese ridículo espacio grande, eso es derroche, eso es antiambientalista, eso no es de gente consciente y cool. Al final, esto que les acabo de decir es solo una muestra de que hay mucha manipulación en torno a ellos. Así que muchas de las cosas que son problemas que toda la sociedad está afrontando se nos han vendido como cosas que los tontos millennials causan. O cosas que, qué tontos son los millennials por andarse quejando, por andar diciendo, oigan, esto no funciona como debería. Seguro que llegaron al ver algunos de estos titulares como, los jóvenes se resisten a comprar casa. Sí, así es, porque es bien sabido que las casas las regalan, pero los jóvenes, especialmente los millennials, corren, hasta pelean cuando alguien les intenta regalar una. O posada para siempre. Muchos millennials siguen tomando dinero de sus padres. Sí, este título de la noticia te lo maneja las cosas como si hubiera un montón de adultos jóvenes escabulléndose para robarse el monedero de sus papás y de ahí sacar como 5 pesitos, una monedita para un chicle o algo por el estilo, en vez de gente viviendo en casa de sus papás que también paga cuentas. O la inflación persistirá y la generación Z y los millennials son los culpables. Sí, pero sobre todo, incluso uno que yo no me lo creía, los millennials están destruyendo a la mayonesa. Así como hay que decir que realmente hay críticas inteligentes, también ha habido un bombardeo ridículo, donde el mensaje es, no pienses ni analices los problemas de la sociedad ni nada por el estilo. Los millennials son los culpables de todo lo que está pasando porque gastan mal su dinero. Sí, así es. No hay más que pensar ni analizar. Miren, para poder dar luz sobre esta noticia, veamos este análisis, esta noticia que dice, ¿por qué los millennials no están gastando? Bueno, son más pobres que generaciones anteriores. Cuando vemos más allá de esto de qué tonto los millennials descubren, vemos que hay deudas, inflación, crisis económica, polarización política y un bombardeo constante de información donde todas las ideologías y movimientos nos advierten de un inminente apocalipsis social, cultural y o económico que debemos evitar, o si no, será el fin del mundo. Estamos hablando de una generación ultraambiciosa que gracias a Internet soñó con hacer miles y miles de cosas, pero que con el tiempo se fue hundiendo en la frustración de darse cuenta que el poder, el de verdad, estaba en las manos de unas cuantas élites. Sí, hasta este punto podría parecer que ya la pregunta ya se respondió, que ya sabemos que a los millennials les fue mal porque les tocaron varias crisis seguidas, pero no. Como ya lo dije desde el principio del video, hay un giro inesperado. Ocurre que hay una razón oculta para que a los millennials les esté yendo así. Sus padres, o incluso sus abuelos,
A diferencia de lo que pasaba en otras generaciones, en las que la gente se iba haciendo mayor, dejaba su puesto de trabajo a alguien más y luego heredaban sus riquezas a sus hijos, ahora, gracias a la tecnología, la gente vive y se mantiene activa mucho más tiempo, de forma que este proceso se ha ido tardando y alargando más y más. Sí, así como ahora los jóvenes tardan mucho más tiempo en salir de sus casas, en dejar atrás comportamientos más infantiles, más juveniles, también así los adultos mayores tardan mucho más en retirarse y alejarse de la vida productiva. Digo, justo hace unos meses, los dos políticos que estaban luchando por el poder del país más poderoso del mundo prácticamente tenían 80 años. La verdad es que la raíz oculta de que los boomers y los millennials se entiendan tan poco se vuelve hasta insultante y ridículamente obvia cuando piensas en que no es solo que los boomers hayan crecido en el momento perfecto para enriquecerse, es que también han tenido más tiempo para hacerlo que cualquier otra generación. Vaya, incluso hasta existe el estereotipo de que son un grupo de gente que prácticamente vive muy bien solo de las propiedades que rentan. Propiedades que, reitero, es un estereotipo chistoso, no es la realidad, pero propiedades así de que, sí, a mí me costó $25 esa casa que ahora cuesta 725,000. Y es aquí donde aparece el giro de guión perfecto. Y es que según un reporte de Knight Frank, en los próximos 20 años, los millennials se van a volver la generación más rica de toda la historia cuando hereden toda la riqueza que les vaya a dejar los baby boomers, la que hasta este momento es la generación más rica de la historia. Algo que suena genial, ¿no? Al final hay luz para los millennials, hasta que consideras las letras chiquitas, ya que esto obviamente solo aplica para los que van a tener herencia. Para los demás, cuyos padres en este momento estén gastando en cuentas médicas o todavía tienen que seguir trabajando para sobrevivir, incluso, como apuntan varios análisis, hasta se podría poner peor, pues parece que más que nunca, las herencias van a definir a los poderosos del mañana y no tanto el mérito, no tanto el trabajo, o al menos así lo reportan varios medios. Contextos como este: todos los multimillonarios menores de 30 años de la última lista Forbes de multimillonarios heredaron su fortuna, un fenómeno que ocurre por primera vez en 15 años. Así que, para el caso de muchos de los que están viendo este video, lo único que tienen que hacer para saber qué tan arriba o qué tan abajo van a estar en el mundo del mañana es voltear a ver cuánto dinero tienen sus padres. Y justo, Colonia Roma, Colonia Condesa son el gran ejemplo de esto. Este lugar está repleto de millennials, pero ya desde las calles te das cuenta que ni de broma los millennials son todos iguales. Lo ves solo desde los lugares donde comen. A los que sueles ver comiendo en los restaurantes, cafeterías chic de lujo, vintage y demás, son millennials que vienen huyendo de los costos y precios del país donde nacieron: Estados Unidos, California, San Francisco. Y luego están los otros millennials, los millennials de este país. A ellos los sueles ver en los puestos callejeros, que el sanduichito, que el taco de guisado, que el café, el pan de dulce. La mayoría de estos millennials pues no se pueden costear vivir aquí, a no ser que vivan en un cuarto súper apretado acompañado de varias otras personas más. Es muy curioso y a la vez muy importante decir que los análisis, ya sean de izquierda o de derecha, todos tienen como punto muy central que uno de los mayores problemas es que los jóvenes pues, no tienen casa. Y muy probablemente nunca la tendrán. Y que la gran solución pues que están proponiendo es que, bueno, no pasa nada porque al menos dentro de 20 años pues sus papás se van a morir y les van a dejar sus casas. Así que pues ya, esa es la solución. La verdad es que esta solución obviamente no es una solución real. A lo mucho es un pequeño bálsamo, ya que nos pone en una situación muy delicada cuando hacemos la pregunta: ¿nos estamos dirigiendo a un mundo donde la única opción para envejecer más o menos dignamente va a ser vivir de rentas? Sí, o sea, eso de que la manera en la que vamos a sobrevivir, los que vamos a ser los adultos mayores del mañana y que no vamos a tener una pensión como la tuvieron en otras generaciones, es vivir trabajando muy duramente y ahorrando cada centavo, no para disfrutar la vida, sino para guardar todo eso para que cuando ya seamos viejos, pues más o menos tengamos algo para más o menos poder descansar, más o menos poder sobrevivir dignamente. Eso, o bueno, esperar que cuando tus padres mueran te dejen algo de riqueza. No tiene sentido. ¿Por qué es esto? O al menos esto es lo que parece que están planeando varios gobiernos del mundo o las élites. Que el plan es que la gente trabaje casi hasta morir. Es lo que han dicho varias de las personas más ricas del mundo. Eso de, bueno,
¿para qué hay jubilación? ¿Para qué hay pensiones? ¿Para qué hay ese tipo de cosas? No, al contrario, deberíamos aumentar la edad de jubilación porque se están jubilando muy jóvenes, entonces son una carga. Un problema que la verdad es muy real, un problema que nace del lento estancamiento demográfico que estamos viviendo, en donde como la gente se reproduce cada vez menos, no hay ni habrá suficientes jóvenes trabajando y pagando impuestos para pagar todas las pensiones de todos los que en este momento son jóvenes y un día serán viejos. Bueno, ya tenemos la respuesta a qué pasó con los millennials. Como cualquier otra generación, sufrieron golpes bajos y recompensas inesperadas de su momento histórico. Y parece que en algún momento, no cuando les gustaría, van a heredar el poder y la riqueza más grande del mundo. Solo el tiempo dirá, porque si las cosas siguen igual, para los centennials y las generaciones por venir, pues este asunto solo se va a poner más y más extremo. Una dependencia cada vez más y más grande por las herencias. Creo que hay mucho que pensar sobre todo esto. Te dejo una pregunta. ¿Tú eres millennial, eres centennial? ¿Qué eres? Si es así, ¿tú cómo te sientes con tu vida? ¿Crees que ha sido una promesa rota tras otra promesa rota? ¿Expectativas demasiado grandes para lo que te dijeron? Cuéntame en los comentarios, eso sería muy interesante. ¿También te pasa que no te entiendes con tus padres? Que tus padres es como de, pues es que ya te hubieras comprado un terreno. Y tú así de, híjole, con broncas puedo pagar mi renta, ¿cómo voy a comprar un terreno? Y por último, la pregunta más importante, ¿cuál es tu plan a futuro? Un día hablaremos de eso en un futuro video, sobre el retiro, las finanzas, las inversiones, pero eso será gracias a su apoyo, gracias a todo lo que hacen, gracias a los Patreons que donan, gracias a todos los que ven los videos y los comparten, a los que dejan buenos comentarios y demás. De verdad les agradezco de todo corazón todo lo que hacen. De verdad. Y les recuerdo, ya lo sé, sé que esperan videos así súper largos y hasta traumáticos, pero de verdad necesito un pequeño descanso, discúlpenme. Si también ando muy desaparecido en general, no, de verdad necesitaba un pequeño tiempo. Ahora también les recuerdo que ya está disponible mi podcast exclusivo de Podimo, Cómo se inventó la humanidad. Ahí tienen mucho contenido, larguísimo, bien investigado como debe de ser, para cuando te pongas a trapear, a cocinar o a hacer la tarea o simplemente estés en la chamba y hayas terminado, pero tienes que seguir fingiendo como que sigues trabajando porque no te dejan ir temprano aunque ya hayas terminado. En fin, muchas gracias. Se despide Cordura. Recuerda que nuestra interpretación del futuro, al menos en este sentido, tiene mucho sentido que se vea como esta plaza, vacío. Pero aún así es artificial, no lo olviden.